Seguimos en Argumentos conversando con Joel Horta y Aníbal Sánchez. Les recordamos las redes sociales, @argumentosgb en Instagram, la cuenta de X, @argumentos_gb. Allí más adelante vamos a leer sus preguntas y comentarios para nuestros invitados, hablando de ese panorama electoral y también hablando acerca de cómo están esos comandos de campaña, pero también cómo se están formando pues para tener esos testigos de mesa durante la jornada del 28 de julio. ¿Qué hace falta? Lo mencionaba el señor Joel, no hemos visto que ninguno de los candidatos tenga esos testigos ya formados. ¿Por qué no se avanza a ese paso siendo un elemento importante y quienes van a estar como observadores durante el proceso electoral? Fíjate, Sori, yo creo que a veces es importante también que las personas dominen un poco cómo es el tema de constitución e instalación de una mesa de votación. La mesa de votación es el organismo subalterno más cercano al elector, es un organismo subalterno dependiente del poder electoral y a veces es preferible ser presidente de una mesa porque tú pasas a ser autoridad, el presidente de la mesa es el que decide en qué momento se abre el proceso de escrutinio, en qué momento dejo de recibir electores, no es el plan repúblico, no es los coordinadores políticos, ni el coordinador del Partido Azul, ni del Rojo, son los presidentes de mesa que son autoridades y a veces esta figura es importante contactarla. La constitución de las mesas en Venezuela está hecha en función de 5 electores, pero fueron sorteados 30 electores por cada una de esas mesas. Esas personas tienen que ser indudablemente, no solo que fueron sorteadas el 18 de marzo y fueron publicados, vino un periodo de sección, porque las personas que tienen oficio en los medios de comunicación, médicos, bomberos, los que tienen alguna dificultad en salud o física que no pudiera cumplir con el servicio electoral, pasó el periodo de sección, venció el 3 de mayo, pero también está el tema de que esas personas tienen que ser capacitadas, valga también la importancia, y a veces tenemos que hacer como de canal informativo, porque a veces las personas no saben, Aníbal, ¿qué pasa? Recibí un mensajito de texto, ¿qué paso viene ahora? Bueno, después del 27 de junio, las personas que recibieron ese mensaje de texto tienen que ingresar al módulo web, a un link donde está prácticamente la parte de capacitación, es decir, el manual de cómo funciona una mesa de votación. Ellos hacen bien online. Imagínate, estamos hablando en online, en un país donde no hay luz, en un país donde no todos tienen acceso al internet, va a ser el adiestramiento, va a ser online, y de una vez que culminas ese proceso de capacitación, también vía online vas a recibir tu credencial de miembro de mesa. La otra parte que conforma el miembro de mesa, también aquí vale una aclaratoria, de acuerdo al artículo 449 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los testigos ante las mesas son testigos por los partidos. Hago esto en referencia porque muchos de los partidos están presentados por lo que serían las alianzas. Hay candidatos, Luis Eduardo tiene 6 partidos, El Mundo tiene 3 partidos, creo que Carri también tiene 6 partidos, el presidente Maduro tiene hasta 13 partidos. No es que van a haber 13 testigos de Maduro en una mesa, porque por la alianza, de acuerdo al 449, solo se presenta un testigo por cada uno de los candidatos, es decir, que no van a haber 13 candidatos del oficialismo en cada una de las mesas. Entonces es importante que la gente la empiece a manejar, pero indudablemente no hemos visto eso todavía, ese entusiasmo, esa maquinaria, esos programas de captación y adiestramiento de esa maquinaria electoral que conforma parte de lo que serían los programas de defensa del voto. Sori, hacía una pregunta muy importante sobre el tema de los comandos de campaña. Los comandos de campaña. ¿Qué están haciendo los comandos de campaña? Yo diría, o lo voy a resumir, en que el oficialismo está sobreestimando su voto controlado, su voto estructurado. Y hablan de una base electoral de 3,5 millones hasta un techo de 4,5 millones. Su votación del 2021. Así es. Para mí, están sobreestimando ese voto controlado. Y por el otro lado, el comando del oficialismo, o de la oposición, de la plataforma, está sobreestimando el voto silvestre. Es decir, que para mí entender, ambos comandos están partiendo de premisas equivocadas y las premisas equivocadas llevan a conclusiones también equivocadas. No, y sobreestimando la participación en las primarias, sobreestimando el voto en el exterior. Solo 69,000 personas votan. Aníbal, y más aún, sobreestimando las candidaturas. Sí. Que es ¿Cómo podría dramático. eso influir? Bueno, puede influir, como nos pasa a todos los que hemos hecho alguna vez una tesis de grado,
la parte estadística, si tú partiste, como lo dije hace un rato, en una premisa equivocada, tu conclusión en esa tesis será equivocada. Entonces, ¿cuál es el llamado a ambas partes? La racionalidad, porque el país no aguanta una decepción más, una frustración más, porque lo hemos venido diciendo y repitiendo constantemente. Más importante que el día 28 es el día 29. ¿Qué va a pasar en Venezuela el día 29? Gane quien gane, gane la oposición o gane el gobierno. La Constitución lo indica, pero no debemos olvidar que esa transmisión de mando ocurrirá 6 meses después y el gobierno no hablará de transición si, solo si pierde las elecciones, porque sería una muestra de gran debilidad hablar de una posible transición. Por eso hay que hablar más bien de un gobierno de cohabitación, porque gane quien gane, por el beneficio del país, eso es lo que está solicitando el ciudadano venezolano. Eso es lo que piden. Y la gente también, en ese sentido, se ha conversado, diferentes analistas hablan de que hay pues un ambiente de incertidumbre, de ambigüedad, de no saber qué pasará, de si estos candidatos que van, qué va a pasar. ¿Cómo abordar ese tema? Y que usted decía, los candidatos tienen que ir al tema de la racionalidad. ¿Cómo avanzar en ese proceso cuando en este momento no pareciera darse paso a eso? Es fundamental que entendamos los latinoamericanos, los venezolanos, que llegó el momento de elegir con los sesos y no con las vísceras. Es un llamado además a los candidatos a que actúen de igual forma, a que su oferta electoral atienda las necesidades de la población gente, claro, antes que el mero sentimiento de la población, porque definitivamente la única forma de enrumbar a Venezuela hacia el siglo XXI, adentrarnos en el siglo XXI, es a través de la racionalidad. Fíjate que es importante, Sori, que el país después del 28 gane en algo que es muy importante para poder sacar el país adelante, sea el equipo azul, los rojos, los amarillos, el que gane, que es que el país necesita gobernabilidad. Y para que un país tenga gobernabilidad, a veces no solo hay que hablar de acuerdos de alternancia o del día de mañana, los acuerdos también de alternancia. Indudablemente yo creo que en Venezuela, y se esperaba indudablemente que como se hizo para las elecciones de mayo del 2018, se firmara, parece mentira, otro acuerdo, producto de un diálogo, pero un acuerdo político electoral que indudablemente refrendara otra vez algunos aspectos que, a pesar de la declaración de Caracas, a pesar del acuerdo de Barbados, todavía hay aspectos que están en el aire. Fíjate, voy a mencionarte uno solo como ejemplo, el tema de los testigos, para retomarlo. Indudablemente que la ley a veces llega y te dice que los testigos tienen que ser electores del centro de votación. Joel, ¿tú te imaginas que en una resolución salga y diga que los testigos tienen que ser electores de ese centro de votación? Bueno, probablemente se los pone más difícil, no habrá. Es lo que le viene inmediatamente a la cabeza al compañero Joel. Entonces son cosas que hay que ir amarrando. El tema de los puntos de información, esos famosos 200 metros que tienen que estar los puntos de información. Es decir, que si vamos a permitir los toldos rojos, pero también pudieran estar los toldos azules, los toldos amarillos o verdes, indudablemente todo eso hay que reglamentarlo. Entonces son aspectos todavía que está quedando a discrecionalidad de la Junta Nacional Electoral, que pudieran conformar parte de lo que yo estoy llamando un acuerdo de garantías mínimas que permita desarrollar un proceso electoral prácticamente en paz. El tema de, fíjate, esta semana se va a empezar a hablar el tema de los talleres de propaganda. La campaña electoral arranca formalmente es el 4 de julio, pero en los talleres de campaña todo el mundo está pendiente de los fiscales de campaña y de la norma. ¿Cuántos minutos es que yo puedo hablar en televisión? ¿Cuántos es el centimetraje que puedo colocar en prensa escrita? ¿Cuántos son los minutos en radio? Pero indudablemente no hemos hablado del tema del equilibrio informativo. Hay un tema por ahí todavía que cuando hablamos del equilibrio informativo que está dando muchas vueltas últimamente, que es el tema de cómo controlar las redes sociales. Tanto de un lado como del otro, hay el tema de la censura, de las alteraciones en los algoritmos, de cómo esto trabaja. De ambos lados se quejan. De ambos lados se quejan, indudablemente, pero también sabemos que nosotros no podemos hacer una norma y eso para regular
los servidores que controlan cada una de las redes sociales, porque eso es un problema internacional, pero hacia allá debemos ir, cómo construir una campaña más equitativa, más equilibrada, y a veces incluso, fíjate que lo dejamos en el aire, el tema, el papel del observador internacional, cómo tiene que interponer eso. Fíjate que en algunas de las entrevistas yo a veces hablaba a quién favorece la observación internacional. En una observación internacional están en juego prácticamente tres factores: la comunidad internacional o foro político que organiza la misión de observación, el gobierno que invita, o que vamos a decir dirige el proceso electoral, y el factor que te empuja por el poder. Los tres se ven favorecidos con la observación internacional. A los organismos internacionales a veces les es muy difícil criticar a un gobierno después que gana, decirle, no, es que tú ganaste con una elección producto de una trampa, porque eso trae problemas diplomáticos, eso trae problemas de la geopolítica, problemas económicos a veces para los países. Entonces ellos se ven favorecidos cuando existe una misión de observación internacional. Los gobiernos, si estamos hablando que necesitamos gobernabilidad, para que un gobierno tenga que gobernabilidad, indudablemente lo primero que tiene que haber es un reconocimiento, una legitimidad de origen, y a veces eso, la misión de observación también te lo ayuda. La oposición necesita indudablemente sembrar un poco de confianza, porque la confianza se transforma en participación, entonces también para eso hace falta la misión de observación. Por eso es un grave error, importante. Aníbal, que estén llamando al que se va a cantar un fraude. No, adelantado. Si se ponen en eso desde hoy, creas desconfianza. Claro, y le están haciendo un grandísimo favor Claro, y al es lo que gobierno. las personas esperan, o queda ese llamado allí a lo que las personas esperan que va a pasar, y es lo que se repite también, Claro, que uno ve en las redes sociales y que escucha de diferentes analistas. Pero para seguir hablando acerca de los observadores internacionales, lo vamos a hacer luego de esta pausa.